Así que ahora, bueno, vamos a dar una pequeña presentación. Vamos a tener una charla, ¿tá? Que está orientada para entender y aprender un poco sobre cómo funciona el omega 3. ¿Tá? Así que ya vamos a darle una entrada al doctor Miguel Ríos, que ahí está acompañado de su pareja Nelly, que hoy están cumpliendo 33 años de pareja. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y vamos a ir arrancando. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de omega 3, era el tema, y creo yo que sería lindo que se hiciera interactiva en cuanto que vayan ya haciendo preguntas o que dejen preguntas abiertas para empezar a hablar del tema. Yo voy a hablar un poquito de historia de omega 3, porque a veces hablamos mucho de omega 3, no sabemos ni de dónde ni cómo salió el tema. Y fue bastante complicado en el momento de eso. No sé si está mi hija, la doctora María Victoria Ríos Santelo, cirujana plástica, que dijo que iba a entrar. No sé si está. Bueno. Por la década del 20, fíjense ustedes que ya se conocían algunos ácidos grasos importantes, pero no se sabía el por qué hasta la década del 50, que ahí fue un científico en una universidad llamado Hans Bang, quien empezó a trabajar sobre ácidos grasos esenciales, y miren ustedes cómo descubre casualmente todo esto. Estudiando etnias, sobre todo estudiaba etnias a nivel de Groenlandia, estudiaba, por ejemplo, él se preguntaba mucho por qué los esquimales no tenían infarto agudo de miocardio, no tenían hipertensión, es decir, no tenían accidente vascular encefálico. Entonces, él dijo, no, debe ser la dieta que hacen los esquimales que provoca todo este tipo de favorecimiento a nivel del organismo. Y bueno, y fue así. Empezó a estudiarlo y fue directamente a Groenlandia con un equipo, y cuando llegó a la universidad, ¿pueden ustedes creer que lo echan a la universidad por lo que estaba diciendo a este científico? Bueno, igual de cualquier manera, sigue con su equipo. Hay una doctora que es griega, y en esos días va a Grecia, a una isla de Grecia que no recuerdo la isla cuál era, y esa científica también era muy observadora, y una de las cosas que observó en la casa de los padres, en esa isla de Grecia, era que salían las gallinas, fíjense ustedes, del gallinero, y salían corriendo a comer una planta. Bueno, entonces lo que pensó la mujer fue, si estas gallinas salen a comer una planta, por algo debe ser. Bueno, entonces mandó los huevos a Estados Unidos para que lo estudiaran. ¿Y qué les parece que resultó? Que la verdolaga, que es una planta muy común en las chacras y en las quintas, tenía omega, o sea, no el omega 3 común que tenemos nosotros, pero tenía uno de ellos. Es el que menos nos sirve, que es el ácido que ustedes deben de conocer, el ALA, o sea, ALA, que es el ácido linolénico. Ese fue el primer ácido graso que se descubrió a través de los huevos de gallina, pero no es el omega 3 verdadero. O sea, que los omega 3 como ácidos grasos esenciales tienen la facultad de que nosotros no podemos formar en nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que recibir de nuestra ingesta, de nuestra alimentación. Y por eso es que era tan importante lo que había estudiado este hombre. O sea que empezó incluso a hacer la misma dieta en Estados Unidos, haciéndose lo siguiente: agarraba, por ejemplo, agarraba el brazo, no sé si todos me ven, y se cortaba, ¿no? Y tomaba el tiempo de coagulación.
a ver cuánto tiempo pasaba desde el corte hasta que se coagulaba la sangre, haciendo la dieta de los esquimales. Tanto fue así que fue haciendo varios días hasta que en un momento fue un periodo de tiempo prolongado que siguió sangrando. Entonces él, lógicamente que comprobó que los esquimales no hacían accidentes vasculares o infarto agudo miocardio o ictus cardiovasculares, justamente porque tenían un ácido graso esencial con mucha calidad y suficientemente bueno como para proteger tanto las enfermedades cerebrovasculares como las cardiovasculares. Bueno, así se conoció el ácido graso esencial. Y recuerden que los ácidos grasos esenciales nuestro organismo no lo produce, por lo tanto tenemos que ingerir. Y lo más importante de esto es que son de animales, no son de vegetales, que eso es lo más importante. O sea, que ahora vamos a ver el EPA que viene en el frasco en el frasquito nuestro de almidón de Nutrilite, viene una sigla que es EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, pero no importa el nombre. Y el otro que trae es el DHA, ácido decoxadexoenoico. Son nombres medio complicados, pero ¿cuál es el tema de esto? Es que son de cadenas largas, que es muy importante que sean de cadenas largas, que eso también tiene importancia en la formación de omega 3 en los distintos componentes celulares. Otra cosa importante que se descubrió por la década del 80, entre el 70 y el 80, fue que a nivel cerebral, por medios de mecanismos eléctricos, se descubrió que la neurona, que tiene dendritas, o sea, son ramificaciones que tiene como se pueden estimular o se pueden, tiene una conexión con otras neuronas a través de las dendritas. Y descubrieron que esas dendritas actúa como si el recubrimiento, fíjense ustedes, un cable, si ustedes ven, arriba tiene un plástico, ¿verdad? Y bueno, y esto es igual, o sea que las dendritas en la parte externa tenían un lípido que no sabían qué era, y esa era ácido graso esencial omega 3. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes qué importancia tiene todo esto. Nuestro cerebro, por los millones y millones de neuronas que tiene, y la cantidad de dendritas que son millones y millones, podrán imaginar la cantidad de peso que tiene en ácido graso esencial, omega 3. Y se calcula que el 60% del peso de nuestro cerebro es omega 3. Muy bien. Entonces nos podemos preguntar dos cosas. Por un lado, si nosotros no formamos el omega 3 a nivel de nuestro organismo, ¿qué pasa con ese omega 3 que está en el cerebro y que están en otras células de tejido y sistema del organismo? ¿Qué pasa? Se gasta. Y al gastarse ese omega 3, aparecen síntomas, síndromes y enfermedades, las distintas enfermedades, que después se fue eso trabajando muy bien y se empezó a ver en muchos lugares la potencialidad que nos daba los ácidos grasos esenciales omega 3. Lo importante es que estos son además poliinsaturados. ¿Qué quiere decir poli o monoinsaturado? Que son ácidos grasos o grasa insaturada, que no tiene nada que ver con la grasa que nosotros conocemos, que es la grasa saturada. ¿Se acuerdan que nosotros alguna vez hablamos, por ejemplo, la grasa amarilla del vacuno, la grasa amarilla de los ovinos o el tocino del cerdo? Bueno, esas son grasas saturadas. Esas grasas saturadas son las que no debemos comer, pero sí podemos comer las otras grasas, los monoinsaturados. Y la otra cosa que recalco, que está en el programa Método Cáncer,
en los 4 pilares, dieta balanceada, multivitamínicos naturales, actividad física moderada y actitud mental positiva, es que estos ácidos grasos esenciales omega 3 salen de los peces azules de aguas profundas. Y nosotros estamos en el Atlántico Sur. Pero fíjense lo que pasa. Se han hecho estudios relevantes. No sé si me están escuchando. Se Sí, me fue perfecto. Paolo. Perfecto, perfecto, Miguel. Ah, está perfecto. Les decía, por ejemplo, de que los omega 3 buenos, lo que decíamos, el EPA y el DHA, son de especies azules aguas profundas. Ahí tienen ustedes el atún, por ejemplo, que es muy bueno en omega 3, y por eso en nuestras dietas antitumorales nosotros trabajamos mucho con el atún. Después también están por ejemplo, otro tipo de peces, la sardina, la caballa, el otro que es rojo, ¿cómo se llama? El que está en el Atlántico Sur, que lo usan mucho los chilenos. Bueno, esos peces tienen una dificultad para nosotros, lo que comamos mucho, por ejemplo, esos peces de agua profunda del Atlántico Sur, y es que son ricos en mercurio. Esos peces tienen mercurio, que es un metal pesado, y al ser un metal pesado, y si nosotros ingerimos muchos de esos peces, rompe el glomérulo, que es la unidad del riñón. Entonces se rompe el glomérulo y hay una hemorragia y aparece una insuficiencia renal que puede ser aguda, puede ser crónica. Y ahí hay que hacer un tratamiento luego, ¿verdad? Y la otra cosa también que hablamos en Método Cáncer, dentro de lo que son los pilares, dentro de lo que es dieta balanceada, hablamos de una sustancia que yo le explicaba a veces en la dieta, que es la dioxina. La dioxina es un nitrógeno cuaternario muy parecido al amoníaco. Por eso que nosotros no usamos aguajane, sino que usamos el nuestro, el Porsú, que si bien es un nitrógeno cuaternario, es de tipo orgánico. O sea que no nos da ningún tipo de repercusión a nivel respiratorio. Pero usted sabe, por ejemplo, que si ustedes lavan una pared con agua Jane, la parte respiratoria muchas veces produce broncoespasmos y a los asmáticos puede provocarle una crisis de asma. O sea que hasta en eso es importante. Bueno, para hablar de ácidos grasos esenciales, omega 3, que vamos a hablar de estos dos, ya dije que desde el punto de vista químico no voy a entrar en eso porque pienso que en cualquier libro lo pueden encontrar, que son de cadenas largas, que tienen que tienen, sobre todo es importante en la cadena el tercer carbono, el tercer carbono, que ahí se utiliza un COH, que es un hidroxilo, se tiene que unir a otro hidroxilo, y entonces ahí aparecen la calidad del omega 3. Es importante entonces en la formación de membranas celulares. Supónganse ustedes lo que decíamos anteriormente, las neuronas y las dendritas, que son los comúnmente que forman la sustancia gris y blanca del cerebro, el mayor porcentaje es omega 3. Muy bien, entonces si nosotros no se lo damos del lado de afuera, es imposible que el organismo lo tenga. Bien. También los ácidos grasos esenciales actúan como reservas energéticas, o sea, como la grasa común. Si ustedes comen, por ejemplo, los almidones, cuando hablo de almidones estoy hablando papa, boniato, arroz, o que son azúcares complejos que pasan a través del duodeno y llegan al hígado y se transforman en grasa, pero se transforma en una grasa saturada, parecida a la que hablamos de la grasa de los ovinos y los vacunos. Y esa grasa saturada, que después lo vamos a ver en un lipidograma, es lo que configura la enfermedad de la aterosclerosis, o sea, o arteriolosclerosis, como quieran llamarlo, que son las consecuencias
de los infartos agudos de miocardio, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes vasculares encefálicos. Y muchas veces también obstruyen los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque las capas que se producen de esta grasa saturada se obstruyen las arterias de los miembros inferiores, y ahí aparece una patología que son las insuficiencias arteriales agudas o crónicas, que muchas veces van a la amputación del paciente. No, sobre todo por el cigarro, que es un factor de riesgo importante, y el estrés, el cigarro, el alcohol, ya lo hemos hablado otras veces. Bueno, son fundamentales para la formación de hormonas, los omega 3. O sea que participan dentro de nuestro organismo a nivel intracelular en la formación de hormonas. Y eso también es algo importante, porque nosotros dependemos de muchas hormonas para tener un equilibrio biológico a nivel de nuestro organismo. Y son componentes fundamentales, sobre todo en vitaminas, en formación de vitaminas, aquellas en las que, si bien nosotros son precursores, nosotros tomamos un precursor como la vitamina A, que nosotros no la podemos formar, pero sí el precursor entra a nivel de la cadena del ciclo de Krebs, y ahí aparecen los ATP, aparecen todos la energía para poder producir diferentes tipos de vitaminas. Así que para eso también es importante. Y después da la solubilización de las grasas, que es fundamental, que nosotros hemos visto. Entonces, hay varios omegas. Ahora vamos a hablar un poquito de los omegas que podemos ver, que son buenos también y que nosotros lo usamos diariamente. Por ejemplo, el omega 6, omega 9. El aceite de oliva, que tiene algo, digamos, de algunos omega 6, omega 9, que son fundamentales. Y después hay algunas plantas que nosotros comemos normalmente en el almuerzo o en la cena, como la Sacha Ichi, que es una planta que se usa mucho a nivel de Perú, que tiene sobre todo omega 6 y omega 9, y un poquito de el ALA, pero no es el mejor omega 3. Acuérdense de eso. Siempre que ustedes vayan a tomar un omega 3, acuérdense que viene siempre entre paréntesis el EPA, que sepa, o DHA, que son los dos ácidos que tiene nuestro producto. El producto nuestro de omega 3 tiene estos dos ácidos grasos esenciales, tiene vitamina E y tiene aceite de limón para poder ser absorbido mejor. ¿De acuerdo? Después vemos si quieren los miligramos que tienen, la cantidad que tienen, pero hoy por hoy uno de los mejores omega 3 del mundo lo tiene Nutrilite. ¿Está? Y después vamos a ver cada una de las funciones que tiene, que es importante. Bueno, ya vimos de los peces azules. El salmón era el que me había olvidado. El bacalao, el arenque, la caballa, la sardina y el atún, que son los peces azules que más se conocen en el Atlántico Sur. ¿Cómo actúan los ácidos grasos? Vamos a hablar de varios sistemas que nos ayudan. Vamos a empezar por el sistema cardiovascular. Y para hablar del sistema cardiovascular, que tiene preponderancia sobre todo en la mortalidad en nuestro país, es la primera causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, creo que ya se lo había dicho. Hace unos 25 años atrás, nosotros teníamos una mortalidad alta de enfermedades cardiovasculares, tanto accidentes vasculares como infartos, como insuficiencias renales o obstrucciones de los miembros inferiores. Llegábamos a tener un 43% de mortalidad. Fíjense ustedes qué alto que estaba. Pero de hace algunos años, cuando se prohibió de fumar en lugares hacinados o en lugares públicos, nosotros hicimos un trabajo a nivel de la Española, cardiólogos y médicos. Yo era jefe de servicio de la Asociación Española. E hicimos un trabajo en los primeros 5 años. Y ¿saben ustedes lo que vimos? Es que ese 43% disminuyó. A los 10 años, fíjense ustedes que pasamos casi a un 10%, de un 43% pasamos casi a un 35%.
¿Se dan cuenta ustedes la diferencia que hay? Entonces, cuando nosotros tomamos estos ácidos grasos esenciales en forma constante, permanente y en concentraciones adecuadas, nosotros estamos teniendo un sistema cardiovascular equilibrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos trabajando sobre a nivel sanguíneo, sobre las arterias, bajando, por ejemplo, la lipoproteína de bajo peso molecular, que si usted ve en el lipidograma, yo tengo acá uno para mostrar, lástima que no le puedo mostrar, un lipidograma, siempre el lipidograma es como el hemograma. El hemograma le muestra parte por parte cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y en conjunto, por ejemplo, tienen los leucocitos, lo pueden actuar a ver cómo están. Y los glóbulos rojos igual, el diámetro, el volumen, la cantidad que hay, por ejemplo, se hacen estudios de sangre in situ, y entonces uno puede saber cómo está esa médula ósea. Es importante. Lo que sí quiero recalcar es que el omega 3 es fundamental para equilibrar esa grasa saturada que se forma por almidones complejos y por fritos, o sea, aceite caliente, ¿tá? O grasas saturadas. Por ejemplo, el asado, para mí es una de las carnes, cuando hacemos el asado de tira, que es muy rico, pero es de las peores alimentos que tenemos, porque de 1 kilo de asado de tira sacamos alrededor de 160, 170 gramos de carne de calidad. Lo demás se tiene que tirar, porque no sirve. Pero nosotros lo comemos, y ahí aparece lo que la otra vez me preguntaba sobre el metabolismo oxidativo. O sea que todo eso nos va oxidando por dentro y aparecen las distintas enfermedades. Muy bien. Pero quiero recordar el lipidograma. El lipidograma hay que verlo todo completo. O sea que nos da la situación en cómo estamos. ¿Cuánto se debe pedir un lipidograma? ¿Cada cuánto? Cada 6 meses. O sea, una persona de 40 años, más o menos, se debe pedir un lipidograma cada 6 meses o una vez por año. Es como los varones, a los 40 años ya tiene que hacer la primera consulta urológica, sobre todo por la próstata. 40 años. Yo he encontrado pacientes jóvenes con 40, 45 años con cáncer de próstata. Y simplemente, ¿por qué? Por mandarlo al urólogo para hacer un tacto retal, para hacer una ecografía y para pedir un PSA, es un antígeno prostático, antitumoral. Y con esas 3 cosas nosotros evaluamos la parte, digamos, de la próstata, igual que la mujer. Nosotros, como tiene que ir al ginecólogo, nosotros tenemos que ir al urólogo y no tener miedo. Yo me voy a hacer el miércoles, me voy a hacer una fibrocolonoscopía, nada más que porque tuve un pequeño sangrado, soy un leucémico, hace 10 años que tengo la leucemia, pero estoy asintomático, gracias a mis conocimientos que tengo, y me salió todo normal, menos los leucocitos, que son lo que yo le decía, el leucograma. Vemos todos los glóbulos blancos y están bien, tengo todo bien, menos los linfocitos, que están altos. O sea, en la leucemia lo que se eleva es los linfocitos, pero a 10 años son pocos las personas que llegan a tener una leucemia asintomática. Y es muy también difícil de ver una persona que tenga una leucemia como la mía, que tengo 90.000 linfocitos por milímetro cúbico. Sin embargo, estoy asintomático, no tengo síntomas, no tengo nada. Entonces, el otro día fui al hematoncólogo, me vio muy bien, bueno, me dijo, bueno, cuídate, justamente me mandó la fibrocolonoscopía simplemente porque yo se la pedí, porque mi mamá murió de un cáncer de recto. Fíjese en usted la importancia que tiene la genética. Todos los pacientes que tengan cáncer digestivo, que además el omega 3 actúa sobre el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, sobre todo esos 3 cánceres. Es bueno el omega 3 para esos 3 tumores. Cáncer de mama, cáncer digestivo y cáncer de pulmón. O sea, ahí tenemos que ver un poco los factores de riesgo de cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel digestivo, tenemos que alcalinizar
el tubo digestivo. ¿Y cómo lo hacemos? Yo lo hago con dieta, lo hago con limón, lo hago con ajo, lo hago con perejil, lo hago con jengibre, por ejemplo. ¿Tá? O sea, no uso vinagre, ni tampoco uso mucha carne. La carne roja es uno de los factores de riesgo más importantes en los cánceres de digestivo. Acidifica el medio, a pesar de que ya está ácido en el estómago, pero cuando pasa al duodeno se alcaliniza. Entonces, pero como son carnes, acidifica mucho, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alcalinizar. ¿Y cómo alcalinizamos? Con el limón, con el ajo, con el perejil, es decir, con hierbas aromáticas, y sobre todo con los multivitamínicos y sobre todo con el omega 3. Por eso son importantes, siempre tener los ácidos grasos esenciales. Bueno, cuando se estudia un lipidograma, hay que tener en cuenta el total, la cantidad total de lípidos que tenemos en sangre. En general, hasta dos, es decir, uno primero mira la parte física, es decir, en un tubo de ensayo que va a una centrifugadora, y cuando no hay triglicéridos aumentados o no hay grasa saturada como la lipoproteína bajo peso molecular, que es la LDL, el plasma es bien límpido, es cristal de roca. O sea que usted lo miran así, es totalmente claro. Pero cuando hay, por ejemplo, poco de lípidos, de grasa saturada como la LDL, se enturbia. Entonces ya con eso hacemos físicamente, o sea, o nosotros mirándolo, ya podemos hacer un diagnóstico. Este paciente tiene un colesterol elevado, pero además puede tener triglicérido elevado o puede tener la LDL elevada. ¿Qué hace el ácido graso, el omega 3 en estos casos? Disminuye la capacidad de formación de la LDL en el hígado, en el hepatocito, y mejora sobre todo el HDL, que es la lipoproteína de alto peso molecular, que es el colesterol bueno. Entonces, ¿qué hacemos con el omega 3? Hacemos de que me aumente el HDL, que es el colesterol bueno, y que baje el colesterol malo. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Bien. Bueno, y después se hacen unas ecuaciones ahí que no se le voy a decir porque no tiene mucho sentido. Miguel, ¿me escuchás? Sí, Te sí, te aviso por la escucho. duda que nos están quedando 2 minutos de este corte de Zoom. Bueno, ¿y ¿Tá? después qué tengo que hacer? Después lo mismo que hicimos recién, se corta este, le digo para todos. Cuando Está, se corte el Zoom, yo bárbaro. abro la vuelta de Zoom y con el mismo link seguimos la charla. Bárbaro. Entonces termino estos 2 minutos que me quedan del lipidograma para hablarle. O sea que no se olviden, paciente mayor de 40 años, mujer u hombre, el lipidograma cada 6 meses. No cuesta nada. Acuérdense los varones de 40 años, el PSA. Y cuando hay antecedente digestivo de cánceres, el FECA test, que también se hace un estudio de materia que se busca sangre. Si hay sangre, se hace la fibrocolonscopía y ahí se puede encontrar pólipos benignos o malignos o un propio cáncer. O sea que eso es importante también. Le voy a decir algunas cosas de 10 razones para ingerir omega 3, rápido. ¿Tá? Y después vamos a hablar un poquito de enfermedades. Los omega 3, como dijimos anteriormente, son ácidos grasos esenciales, porque nuestro organismo no puede fabricarlos, y estos son imprescindibles para su correcto funcionamiento. Eso lo habíamos hablado, lo habíamos visto ya, ¿verdad? Es muy importante que nos quede eso. O sea que siempre, siempre debemos suplementar. Le digo más, hay países, sobre todo del norte de Europa, que Para Miguel, que quedaste silenciado, a ver. Ahí te solicité para que actives el audio de nuevo. a ver ahí, Ahí se escucha. bárbaro. Perdón, Miguel, pero por favor, los demás que preocúpense de tener el micro silenciado. Es un botón ahí que no hay que tocar. Bien. Bueno, entonces le decía que eso es lo primero que tenemos que aprender. Bien.
A ver acá ahora. Ya voy a la segunda parte. Bueno, ¿qué significa ingerir omega 3? Siempre, como dije, dosis adecuada, constantemente durante toda la vida. Esa es la idea. ¿Qué hace eso? O sea, que nos está previniendo de todas las enfermedades cardiovasculares, ya sean infarto agudo de miocardio, hipertensiones, y otra cosa importante que la gente a veces no sabe y muere mucha gente, que son de las arritmias. Las arritmias, que son totalmente controlables, los ácidos grasos esenciales son fundamentales porque equilibran el medio y favorece un buen funcionamiento a nivel cardiovascular. Hay una enzima en sangre, que esto ya se sabe hace mucho tiempo, pero les puedo decir porque puede haber algún médico, algún odontólogo ahí que pueda tener esto que voy a decir. Hay una enzima en sangre que se llama homocisteína. La homocisteína en sangre, si nosotros la estudiamos, cuando está aumentada en concentraciones, nos está diciendo que tenemos riesgos de accidente vascular encefálico, de infarto agudo de miocardio. Fíjense qué importante es. La homocisteína es una sustancia, es una enzima que está en sangre y que la podemos estudiar. Fundamental. Hoy en día ya en muchos laboratorios acá en Uruguay estudian la homocisteinemia, o sea, la concentración de homocisteína en sangre, que es muy importante. ¿Estamos? Si nosotros, por ejemplo, estamos estudiando a un paciente que tiene una enfermedad coronaria o tiene un accidente vascular encefálico, si nosotros estudiamos la homocisteína en sangre, está aumentada. Entonces, lo que hay que hace el omega 3, hace que esa homocisteína se equilibre, baje, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Eso era sobre todo hablamos de mejorar las grasas en sangre y cómo mejorar, por ejemplo, las enfermedades coronarias, ¿de acuerdo? Y los accidentes vasculares tomando omega 3. Acuérdense, concentraciones adecuadas, constante y en toda la vida. En otros países, por ley, se toman todas las edades, embarazado, recién nacido, hasta durante toda la vida. Bueno, voy a pasar a otra. Bueno, ya lo hablamos, o sea que la ingesta de omega 3 equilibra el colesterol, sobre todo lo que dijimos, la lipoproteína de bajo peso molecular, que es la LDL, que cuando ustedes ven el examen de sangre, dice LDL, tanto, y dice al costado la referencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea que hoy ustedes pueden tener los exámenes tanto del Ministerio de Salud Pública como de las sociedades médicas en la computadora. O sea que la historia clínica es del paciente, no es de la institución. Por eso que ahora nosotros tenemos la autogestión. Por ejemplo, yo soy socio de la Española, voy a autogestión y yo, por ejemplo, el otro día me hice el hemograma de mañana a las 8 y a las 11 ya tenía parte del hemograma terminado. Lo busqué en la computadora y ya estaba en la autogestión. Y a la tarde ya tenía casi todos los exámenes, me quedó solamente los receptores oncológicos, que demoran entre 48 y 72 horas. Bien, vamos a ir a otro. Bueno, ya dijimos que esto del corazón ya lo vimos. Tengo, si querés, como para hacer un paréntesis, unas 3 preguntitas rapiditas. Bien, ¿no? Ahí. Dale, perfecto. Así le lo que vos querías un poquito. Bárbaro, dale. Bueno, una me quedó colgada del chat pasado que no lo tengo. Está así, la Bien. persona que lo preguntó, que me lo escriba de vuelta. Dice Bueno. Wilson creo que es. A ver, Wilson pregunta, al no conseguir omega 3 en forma natural, ¿las cápsulas son aconsejables? Bien, bueno, nosotros, es muy, muy importante la pregunta esa. ¿Quién es Wilson? A ver, si lo veo por ahí.
Está No. por ahí con un traje de policía, creo. Ah, bueno, bien. Bueno, es para Wilson. La cápsula es fundamental en la calidad del omega 3. Fíjense en ustedes, una de las cosas más importantes que posiblemente no sepan es que los ácidos grasos esenciales son sensibles a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una cápsula que no está acondicionada para un ácido graso esencial, en vez de un omega 3, estamos tomando un ácido común. Por eso que muchas veces hay omega 3 muy baratos, que la gente los compra y lo toma y le da dolor de estómago, o sea, por la acidez que produce. Hay una prueba, ustedes lo tienen que haber visto en YouTube, que se toma un vasito de eso de café de almidón, tomamos el nuestro, por ejemplo el de Nutrilite, le ponemos una gotita y ponemos otra gota del que compramos en la farmacia. Y si ustedes esperan un ratito, 15, 20 minutos, el de la farmacia hace un agujero en el almidón y el nuestro se desparrama. ¿Se dan cuenta? O sea, los ácidos grasos omega 3 son sensibles a la luz. Entonces, la cápsula tiene que tener tiene que ser coherente con eso. Nutrilite se ha perfeccionado en eso y la cápsula de Nutrilite tiene una cerosa de lípido que no hace pasar la luz. ¿De acuerdo? Es muy importante, porque cuando yo hablo de omega 3, aunque le parezca mentira, estamos hablando entre más de 48.000 marcas diferentes de omega 3 en el mundo. ¿Cuántos habrán espantosos, regulares, buenos, muy buenos? Pero de calidad hay 2 o 3 en el mundo. Uno de ellos es Nutrilite. ¿Y Nutrilite por qué es bueno? No es porque viene a buscar peces azules al Atlántico Sur, no, porque tiene su propio criadero en el Ártico. A 100 metros de profundidad cría peces azules de aguas profundas. Y ahí toman los peces y ahí toman el omega 3. No sé si Wilson quedó conforme con esta pregunta. Preguntale. Si era esto lo que quería preguntar, la cápsula es fundamental. La otra cosa importante de la cápsula. La nuestra se rompe después del estómago. O sea que la cápsula, el omega 3, se desparrama en el duodeno, pasa directamente al hepatocito, al hígado. Otras omega 3 se rompen en el estómago y por eso producen acidez. No sé si quedó la pregunta. Hace así con el dedo. Así. Bien, Tenemos otra perfecto. preguntita por acá. La otra pregunta. Leticia pregunta, o sea que el omega 3 se lo podemos dar a niños de cualquier edad. Sí, acá en nuestro país todavía los pediatras, como no conocen bien la información, yo lo he recomendado hasta en niños de 3 años, o sea, con una patología importante. Lo único que lo mando a hacer es romper la cápsula, o se pincha la cápsula, se aprieta, sale el omega 3 o el ácido esencial, se lo ponen en un pancito, en el café o en lo que sea. Es muy fácil de darlo. Bien. Es fundamental además omega 3 en los niños. Han hecho experiencia, cantidades en muchos países, por ejemplo, tomar 300 niños de una escuela y a uno le dieron omega 3, ácido, el omega 3 nuestro, y a los otros le dieron un placebo, y a los 6 meses, cuando fueron a estudiar, los que tomaban omega 3 mejoraban la caligrafía, la comunicación y la parte cognitiva. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia? Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Tengo otra que dice, que a qué se refiere cuando hablabas de las dosis adecuadas, ¿tá? Prolongadas en el tiempo, y si existe la sobredosis, o sea, la pregunta es si existe la sobredosis de omega 3, por No, así. no. Es decir, puede ser que una sobredosis, estoy pensando que podría ser tomarse un frasco entero, cosa que a nadie se le puede ocurrir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a los pacientes oncológicos en etapa terminal le hago hasta 4 y 5 omegas diarios. O sea que si le doy 5 omegas, le estoy dando 4 o 5 vitaminas C concentrado, le hago doble dosis, doble X, por ejemplo. ¿Por qué?
Porque un canceroso pierde la misma caloría que un atleta de alta competencia. Acuérdense de eso, que es muy importante. Si ustedes ven cómo se adelgaza el paciente y las personas o el médico le da, ¿qué le da? Engorde. ¿Qué le da? Harinas, almidón y azúcar. ¿Qué le hace eso? Inhibe más todavía el sistema inmunitario. Y acá lo que hay que dar, cuando se vacía los sistemas, hay que darles polivitaminas y una dieta balanceada. O sea, una dieta saludable, que después en otro día lo podemos hablar. Bien. ¿Tenés otra pregunta? Tenemos una más, Bien. como para que después sigas con lo tuyo, que dice, ¿cuál es la indicación de cuántos comprimidos para mujeres a la menopausia? O sea, es la pregunta. O sea, ¿cuántos comprimidos debe tomar una mujer en menopausia? Bien. Dos comprimidos, uno de mañana en el desayuno y otro en la cena. Acuérdense, los enfermos cardiovasculares, los que son hipertensos, los que son diabéticos, los que tienen arritmia, esos pueden tomar hasta 3 en el día, que es absolutamente muy bueno. ¿De acuerdo? Esa pregunta está contestada, ¿bien? Bien, Preguntale a la señora si está. Yo en general recomiendo para mantenimiento 2 comprimidos diarios de omega 3. bien. Mantenimiento. ¿Está? Ahora, Y después aparecen enfermedades, bueno. Es muy bueno para la parte de retinopatías, la parte ocular, que los oftalmólogos lo están usando en forma permanente ahora, al omega 3. Pero el oftalmólogo a veces no sabe mucho lo que es, por qué son los ácidos grasos. Le puede mandar cualquier tipo de omega 3 de la farmacia, de la mutualista o no sé si hay en salud pública, no sé si habrá omega 3 en salud pública. Bien, ¿alguna otra pregunta? si querés hacemos la última y te damos el espacio para seguir porque no, nos corre el tiempo. Bueno, bárbaro. Y tu tiempo vale, así que No, vamos no, a está bien. aprovecharte lo máximo posible. La última preguntita dice si es mejor consumir omega 3 de Nutrilite acompañado con la comida o en ayunas, y cuál sería la diferencia de tomarlo con algo en la panza o no, por así decirlo. Bueno, yo la experiencia que tengo es decir, desayuno y tomo las vitaminas. Digo, yo como no ceno, tomo nada más que un café con leche, tomo líquido como una banana o como un kiwi, pero siempre hay que tener algo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tomo 10, 12 vitaminas juntas. Es decir, yo tomo todo, no me queda nada por no tomar. Pero esto hace 20 años que lo hago, no es de ahora. O sea, ahora me quedan unos comprimidos de Trianon Folic y no hay acá, que para mí es fundamental para mi enfermedad. O sea, fíjense ustedes que yo arreglo mi hemograma a través del Trianon Folic, que el Trianon Folic tiene 4 hierros naturales, que viene de mostaza nitrogenada y de espinacas, tiene vitamina C, 250 miligramos, y no recuerdo qué otra cosa más tiene, para poder mejor ser absorbida. Ahora, algunas cosas que sí yo creo que son importantes. Lejos del alcohol, lejos del café, ¿verdad? O lejos, es decir, tomar vitamina, por ejemplo, una milanesa hecha frita no tiene sentido, o comiendo un asado de tira, o un puchero con hueso, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido. O sea que puede equilibrar algo, pero no equilibra mucho. O sea que acá siempre tenemos que terminar con una dieta de salud, una saludable o una dieta balanceada, como la llamamos nosotros. O sea, con mi hija estamos por escribir un libro ahora que va a ser todo de nutrición. Ya tengo el primer capítulo y estoy hablando de todos los pasos que yo di en mi carrera. Pasé por dieta balanceada, pasé por equilibrio metabólico y hoy estoy en el programa Método Cáncer. Y cada vez lo voy redondeando mejor y cada vez me sale mejor. Tengo más de 150 artículos escritos de nutrición. Bueno, bien. Otra pregunta, si no, seguimos.
Seguí con lo tuyo, que Eh, queda alguna, pero la ah, dejamos para después. bien, por ejemplo, tiene una acción importante en el sistema inmunitario. Cuando yo hablo, por ejemplo, del sistema inmunitario, estoy hablando de las tres defensas que tiene el organismo. Es decir, nosotros tenemos tres sistemas inmunitarios, uno superficial, uno medio y uno profundo. Es decir, el COVID-19 ataca a los tres juntos, el virus. Por eso la gravedad que teníamos. Y por eso la vacunación que es buena. Soy hincha número uno de la vacunación, a pesar de que hoy el Poder Judicial aconsejó no dar las vacunas a niños de menos de 13 años. Creo que es un error garrafal, que yo creo que se va a recomponer en una semana, porque no creo que eso siga adelante. Pero está, eso es otro tema. Bueno, la otra vez hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles definidas por la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades cardiovasculares, los infartos, accidentes vasculares, obstrucciones arteriales, insuficiencia renal, la diabetes y las EPOC, son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Ahí tienen el asma, la bronquitis y el enfisema. También es muy importante el omega 3 para este tipo de enfermedades. La psoriasis, todas las enfermedades inmunitarias son fundamentales. Y en los casos de niños, por ejemplo, mayores de 5 años, me animo a darle dos comprimidos diarios y mejoran. Por ejemplo, los psiquiatras están haciendo muchos omega 3 en las psicopatías crónicas. Se está usando montones en la psiquiatría. Psiquiatría, oftalmología, cardiovascular, neurólogo. Fíjense ustedes, 4 sistemas fundamentales. Y no estoy hablando de las articulaciones, el reumatismo, o sea, los trastornos reumáticos inmunológicos, que son fundamentales, sobre todo para las personas de tercera edad. Fundamentales el omega 3. Los otorrinos, no sé si ustedes han sentido, por ejemplo, que es un tinnitus. ¿Saben qué es un tinnitus? ¿Alguien sabe? A ver si alguien sabe, que levante la mano. El zumbido ese en el oído. Muy bien, zumbido de oído. Y ese zumbido de oído por un gaste de omega 3. El omega 3 en este momento está estudiándose que es capaz de terminar ese zumbido, ese tinnitus. Hasta ahora no hay medicación. O sea, hay algunos medicamentos que ayudan en disminuir el zumbido, pero no lo mejora del todo. Pero hoy en día se está estudiando omega 3 en concentraciones mayores de los habituales y eso mejora mucho el zumbido. Hay mucha gente que no puede dormir o mucha gente que no puede. El zumbido es tan importante de los dos oídos que a veces no puede ni hablar porque el zumbido es más fuerte que lo que él puede hacer. Hasta producen depresiones muchas veces. Así que bueno. Bueno, a ver, otras preguntas y terminamos. Bien, tengo por acá. Bueno, preguntaban de nuevo sobre la dosis recomendada. Eso, Miguel, en un caso de Sí, una persona normal, ¿viste? La dosis, mantenimiento. la dosis recomendada, ¿sigue siendo 2? 2, Bien, sí. Porque ahí estamos en los 700 miligramos. O sea, si ustedes ven el frasquito, van a ver la concentración que tiene, sobre todo de la EPA, que como dijimos, y del DHA. Además viene con, como dije, con aceite de limón y con vitamina E para mejor absorberlo a nivel del duodeno, donde se abre la cápsula. bien. Y una que va un poquito conectada a esa recién. Si dice, una pregunta que las personas que tengan antecedentes familiares de infarto, ¿no? Si Sí, también la dosis es 2 comprimidos por día en este caso. sí, es decir, lo primero que tienen que hacer los antecedentes, los que tienen antecedentes genéticos cardiovasculares fuertes, es caminar, hacer una dieta saludable, hacer una actividad física, que la tiene que hacer 1 hora por semana, y después una actitud mental positiva. Eso es lo primero, no hay medicación para eso.
Eso una hipertensión no se trata con medicación hoy en día. O sea, si se trata, bueno, si tenés 20, 22 de presión, entonces sí la tenés que bajar, pero si no, es decir, el hipertenso tiene que hacer 3 tomas de presión arterial en la semana y 3 tomas que estén por encima de los 14 puntos de mercurio. Si no, no. Yo todas las enfermedades hoy de las enfermedades crónicas no transmisibles las equilibro con dieta. Pero ahí tiene que haber un compromiso y una constancia. Cuando yo hablo de constancia, hay que hacerlo todos los días, el hábito. Pero una vez que uno lo empieza a tomar, después lo sigue. Está O genial. sea, además, fíjense en una cosa, que si ustedes venden vitaminas, que por supuesto tienen que tener un médico para preguntar, porque muchas veces lo indicamos mal o indicamos mal las concentraciones, ¿verdad? Entonces, siempre tenés que tener un médico en tu grupo, Paolo. Yo no voy a estar siempre. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o terminamos acá? Doctor, yo tenía una pequeña pregunta, si dale, se Nicolás. pudiera. ¿Quién es? A ver dónde está. Dale. Yo soy licenciado en educación física y trabajo en jardines, ¿no? Y cada vez más veo las enfermedades POC, por así decirlo, o sea, las Enfermedad pulmonar obstructiva enfermedades crónica. de pulmón o Sí, respiratorias. sí. Exactamente. Entonces, ¿es recomendable para los niños el omega 3 para ¿Para prevenir? No te escucho. Sí, No, no es necesario. O sí, sea, la EPOC aparece por factores de riesgo. Aparece en un fumador, o sobre todo en un fumador, el estrés y el cigarro es un dúo bastante importante, y si toma alcohol, más todavía. Pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así sea un asmático, el asmático hoy no hay curabilidad, pero se trata bien. O sea, yo no hago prevención para una enfermedad pulmonar. No la haría. Y si tú sos profesor de educación física, fíjate que si tú pensás un poquito en los 4 pilares, una dieta saludable o dieta balanceada, multivitamínicos naturales normales para mantenimiento y una actividad física moderada con una actitud mental positiva, es bueno. Eso forma un ciclo, yo lo termino con un ciclo o un equilibrio de lo que yo llamo al ser humano como mejorar la parte psíquica, física, social y ambiental. Todo eso tiene que ver. Cuando nosotros tenemos los 4 pilares y estos 4 equilibrios, es una persona que está bien. Yo, por ejemplo, estoy muy bien acá después que me jubilé, que estoy acá en Piriápolis, hago jardín, leo, escribo, bueno, doy charlas, doy conferencias al exterior, veo a algún paciente por Zoom. Digo, no tengo como aburrirme acá. Vendo algunas monedas, me gusta el intercambio de comprar monedas y vender monedas, así que si a alguno le gusta, con mucho gusto hago colección de monedas hace muchos años y he estudiado un poco, tengo casi toda la colección de monedas uruguayas. Me faltan algunas de oro, nada más que a veces son difíciles de encontrarlas. Bueno, no sé espectacular. la pregunta si está Espectacular. bien. Bien, buenísimo. Y Bien, tengo una más, pero dale. no es con respecto al omega 3 sino también con a las vitaminas de Nutrilite. Pero, ¿qué hay de cierto de que no es tan recomendable tomar el daily con la vitamina B? ¿Eso es No, no, real? No. no. Escúchame, el organismo, una vez que tú haces el equilibrio biológico, que lo puedes hacer, como yo te digo, con una dieta balanceada, con multivitamínicos, el organismo es suficientemente capaz de eliminar las concentraciones que sobrepasan el equilibrio. A ver si me entendés. ¿Está claro eso? O Sí, sí, sea claro, que, claro. Se eliminan por la orina. seguro, o por la vía respiratoria, o por las materias fecales. El complejo Bien, B, buenísimo. Buenísimo. 2 cosas voy a hacer para terminar. Le voy a hablar del calcio, que va, de entre todas las funciones excelentes que tiene,
Es un hipnótico. Yo lo recomiendo mucho para dormir. 2 comprimidos en la noche. Calcio, magnesio y vitamina D para dormir. ¿Algo? Sí. Es muy importante. Y lo otro que le iba a decir era que también, el complejo B. Yo lo tomo generalmente cuando voy a un casamiento, que sé que voy a tomar algunas copas de alcohol. Me tomo 4 comprimidos de complejo B antes. No pasa nada. Absolutamente nada. Realmente es estupendo. No lo he probado, es decir, no soy alcohólico, me gusta el vino taná, pero digo, tomo muy poco, no. Pero si voy a un cumpleaños de mis nietos, siempre hay alguna botellita de whisky por ahí, bueno, tomo. Pero antes me voy con 4 comprimidos arriba de complejo B. ¿Y eso qué efecto Espectacular. hace? ¿Qué es lo que provoca en el cuerpo que lo El toma complejo antes? B. El Sí. complejo B tiene una cantidad de funciones en todos los sistemas. Actúa a nivel neurológico, a nivel ginecológico, es decir, sobre todo en la maduración del óvulo y en la maduración del huevo, o sea, cuando se forma el feto. En la parte neurológica generalmente mejora la parte intelectual y el cansancio físico. Las personas esas que están trabajando que son administrativas, que están todo el día sentados, llega un momento que se cansan de estar sentados, hacer las cosas, pero el complejo B es muy bueno para eso. Bueno, y además todas las acciones que tiene a nivel cardiovascular, por ejemplo, el complejo B a nivel del sistema nervioso, es impresionante. A nivel de, lo que hace es mejorar las capas de mielina de los nervios, el complejo B. O sea, es como la neurona y las dendritas, es como si ustedes tienen un cable, cuando se pierde el omega 3 queda como un cable pelado. O sea, es muy traumático, digo, el ejemplo, pero es así. Entonces, si no tiene omega 3, empieza a perder la mielina. Y llega un momento que Queda como descubierta, digamos. queda como descubierta. No llega tal, pero llega. Ahí empiezan enfermedades degenerativas del sistema nervioso, Alzheimer, aterosclerosis, cerebroesclerosis, las psicopatías crónicas. Bueno, aparece una cantidad de enfermedades. Bueno, ¿hay otra pregunta? Tengo 2 para ir terminando, que me parecieron Dale. súper buenas e importantes. Una es, Bueno, ¿qué diferencia tiene el momento de cuando una persona va a decidir, en el caso de suplementación, tomar algo que es de origen orientado a lo natural o a lo químico, en ese sentido? a lo sintético. A lo Bueno, sintético. exactamente, muy Es que bien. sabes, vos por eso estás dando la charla a vos. Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta fundamental, pero eso ya es más para biología, para los que sabemos a nivel del citoplasma, a nivel de la célula. ¿Qué pasa con la energía a través de la membrana celular? Pero igual la voy a contestar. Las moléculas de las vitaminas sintéticas son macromoléculas, que quieren decir son moléculas grandes, pero tienen carga positiva. Mientras que las moléculas de las sustancias orgánicas, como las de Nutrilite, son pequeñas moléculas con carga negativa. Y fíjense ustedes qué pasa con la célula en actividad. Tiene una diferencia de potencial de menos 70 milivolts, que afuera de la célula o medio extracelular es positivo y el medio intracelular es negativo. Entonces, todo aquello positivo que se acerca, la célula lo repele. Pero si además es grande, por diferencia de diámetro, no pasa. O sea, necesitamos un circuito energético ahí para. Por eso que a mayor edad, menos podemos absorber vitaminas, sobre todo la sintética. La sintética, si yo llego a tomar, por ejemplo, un redoxón o un diamineral o cualquier otra vitamina sintética, las elimino como las tomo, pierdo plata. Mientras que las orgánicas, por lo menos sé que tengo un 65, un 70 o casi un 80% de absorción. ¿La pregunta está contestada o la aclaro más? Espectacular.
No, yo creo que está espectacular. Esa es la gran diferencia, o sea, esa es la gran diferencia que tenemos que demostrar, que lo Pero natural es aparte lo se mejor. nota, Miguel, perdón, pero se nota cuando uno las empieza a tomar, al instante la diferencia. Bien, ¿cómo te llamas? Mariana, habla conmigo, siempre. Ah, Mariana Escobar. Bien, Mariana. Sí, Estás aprendiendo, sabes mucho de comida tú. sí. Bien, Alguien bien, me, bien. alguien me está asesorando bastante. Bueno, bien, claro. ¿Tu pregunta era esa? La de... No, preguntó otra persona, pero yo como las consumo, noté, y he consumido otras vitaminas, como usted decía, Redoxon o Farmatón, y nunca me hicieron nada. Cuando Farmatón. empecé a tomar estas vitaminas, noté la diferencia al instante y me llamó muchísimo la atención. Bueno, después en algún otro momento vamos a hablar del ácido fólico, que para mí es fundamental. Por ejemplo, el Tri-Iron Folic, no solamente yo lo recomiendo para premenopausia, posmenopausia, embarazo, puerperio, etcétera, sino que también se los recomiendo a los cardiovasculares, a los pacientes, o sea, el ácido fólico generalmente es uno de los que equilibra esa enzima que hablé yo de la homocisteína en sangre. Es sensacional el Trianfol. Bien tomado, a mí, excelente. Miguel, A veces prefiero tomar yo tomo 2 Trianfol diario. Está recomendado uno solo, o sea, de mantenimiento o tratamiento. Pero yo tomo 2, y esos 2 me han mejorado mucho la parte de hemograma. O sea, si bien lo tengo normal, lo he mejorado más todavía. Lo único que no me baja son los linfocitos, que siguen altísimos. Miguel, no Sí, quiero cortarte, pero quedan cuestión de 4 minutos. Y bueno, aprovechan alguna pregunta. quedan 2 preguntas. A ver, Dale, una a ver es, si rápido. ¿cómo influye el omega 3 en una persona que padece depresión? Depresión, es muy buena la pregunta. Ya dije, los psiquiatras lo están utilizando muchísimo en psicopatías, tanto en depresiones como en las otras, por ejemplo, en la psicopatía de tipo esquizofrenia o cualquier otro tipo de patología. Andan muy bien el omega 3, pero hay que tenerlo concentración adecuada, pero además tiene que tener otro tipo de terapia, o sea que no solamente el omega le va a servir, o sea que el omega ayuda. Ahora, ayuda mucho, pero no siempre se dan las condicionantes física y psicológica, ambiental o social para ese deprimido, por ejemplo, que tenga una buena, un buen funcionamiento. Bien. Bien, otra pregunta, Y después una tenemos más la queda, última, que la antes que última. queremos hacerte una despedida, que una dice, una clienta comenzó con la B Plus de Nutrilite y la doctora le dio un omega de farmacéutica. Y le dijo que deje el complejo B porque la va a engordar. O sea, ¿qué? Nada, no, para nada. Ninguna vitamina, ningún mineral, ningún antioxidante es capaz de producir un aumento de adipocito. Nunca, jamás. O sea, vitamina, vitamina, vitamina. No hay. Acuérdense, la vitamina es como el oxígeno. Lo necesitamos las 24 horas del día. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Necesitamos las 24 horas del día las vitaminas, los suplementos. Cada día más, le digo, algún día capaz que le hablo de tratamientos alternativos. Hoy se están usando una cantidad de tratamientos alternativos. En otros países el paciente elige lo que quiere hacerse. Quimio, radio, es decir, todo lo que está en el programa. Pero los alternativos, la vitamina C en los cánceres de próstata, andan bárbaro, impecable. Pero a 4 comprimidos diarios, por lo menos, mucho jugo de naranja, limón, y otra cantidad de cosas. Bueno, ahí ya Mariana ya sabe que yo ya le he dado alguna dieta. Y tiene un paciente que lo conoce, que debe estar mejor ya, está equilibrando su metabolismo. Sí, sí, A ver, sí. Guzmán está Mariana, mejor, gracias a Dios. Sí, está ¿sí? mejor. Sí, Se ya le está hicieron equilibrando. sí, le hicieron el estudio este que pueden ver exactamente el tamaño del tumor y ya se está achicando.
Mirá qué bueno. Sí, Y espectacular. está con la dieta. Está con la dieta 100%, solamente que cuando se internó le cambiaron la dieta, le dieron todo lo que no Sí. tiene que comer, le subió la Sí. diabetes de vuelta, ahora mirá está vos, regulando otra ¿te vez. das cuenta? ¿Te das Es cuenta? increíble. 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 Muy bien. Esa experiencia sirve mucho. Vamos a ver si logramos los 3 primeros meses, más la quimio, más lo que hacemos nosotros, podemos mejorar. ¿Ah? Sí, sí. No Muy lo bien. Bueno, Miguel, está quedando menos de un minuto y queremos bueno, dar dale. una despedida, así que de verdad, No, está bien. gracias por tu tiempo como siempre. Bueno. Es un día tan especial para ustedes que te tomes el tiempo de poder comentar. 33 años que nos vimos tomando un café con mi señora. Nada más y nada menos. Así que bueno, de parte de todos los oyentes, de verdad te Bueno, muchas agradezco gracias. conocimiento, experiencia. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Excelente, gracias. excelente. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. muy bien. Abrazo enorme. Ustedes también. Impresionante. Igualmente.